que es un tiempo importante de la predicación de la palabra. Y quiero invitarles nuevamente a aquellos que no han puesto sus teléfonos en modo avión o silencioso, que los puedan hacer para el confort de todos, pero sobre todo pensando en que el Señor tiene con nosotros en esta tarde y los que Él nos quiere hablar. Y qué bueno que no esté sonando un teléfono por allí en medio mientras estamos escuchando el sermón en esta tarde. Amén. Así que por favor, les ruego en las misericordias de nuestro Señor Jesucristo que apaguéis vuestros teléfonos para poder iniciar. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en la epístola a los Efesios, de Éfeso. En el capítulo 1, el verso 15 al verso 23 es la porción que nos toca en esta tarde. Nos ponemos de pie para la lectura. La palabra del Señor dice de esta manera: por esta razón yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Verso 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó, de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometido bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre, venimos ante ti, Señor, golpeados por tu santidad, por tu grandeza, por tu pureza, Señor, y viendo, Señor, que somos hombres pequeños, insignificantes, Señor, delante de ti, y que eres tú el único santo, perfecto, puro, Señor, aquel que habla a nuestros corazones, aquel que nos atrae con gracia, con misericordia, aquel que nos perdona, aquel que nos renueva en Cristo Jesús, aquel por el cual todas las cosas fueron hechas. Señor, en esta preciosa tarde, ten misericordia de nosotros y sobre todo ten misericordia de mí, oh Dios. Ayúdame a exponer tu palabra fielmente. Ayúdame, Señor, a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón para con mis hermanos. Y sobre todas las cosas, glorifícate en cada una de nuestras vidas en esta tarde. Glorifícate, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra confronte cada uno de nosotros. Que tu palabra traiga vida, Señor, en medio de nosotros. Que seas tú trayendo luz a nuestro entendimiento y poder verte, Señor, tal como tú eres. Te rogamos, oh Dios, ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, hermanos, pueden tomar su asiento. Nuevamente sean todos bienvenidos. Espero que hayan traído sus Biblias y que tengan sus cuadernitos para poder anotar. Es algo que queremos también fomentar, es de que es bueno que primeramente nosotros como adultos tengamos esa habitud de tomar notas de lo que aprendemos cada domingo y también reproducirlo en nuestros hijos. Ustedes ven algunos jovencitos anotando. Qué bueno que cada uno de nuestros hijos tengan un cuaderno y puedan ir anotando lo que vamos aprendiendo cada semana y pueda eso también interpelar sus corazones, llamar la atención de qué se está sucediendo en medio de la iglesia y en medio de nosotros. Es muy importante. Para introducir, hermanos, este tema, quiero introducirlo con una pequeña historia que nos va a ilustrar un poco lo que quiero transmitirles como idea. Dice lo siguiente. Imagina un libro titulado Manual para saber cómo vivir. Manual para saber cómo vivir. ¿Cuántas páginas crees que podría tener este manual o este libro? La verdad es que no tendría que ser muy extenso, porque para saber vivir no importa tanto la cantidad de información que poseemos, sino su calidad. A esta conclusión llegó un escritor famoso llamado Robert Fulghum. Robert Fulghum durante muchos años intentó escribir un resumen de las reglas más importantes de la vida para el ser humano. Pero esa lista tenía un problema. Esa lista era muy larga. Y cada vez que él trataba de recortarla, aún seguía siendo muy larga. Hasta que un día ocurrió algo. Este hombre, como a todos nosotros, tuvo la necesidad de ponerle gasolina a su viejo automóvil, a su viejo coche. Y llegando a la gasolinera no se dio cuenta y utilizó la gasolina más cara que existe en el mercado. Le puso a su coche la gasolina, pagó y fue en ese momento que se percató que había utilizado la gasolina que no utilizaba de costumbre, sino que era la más cara. Para algunos de ustedes, la Excelium, seguramente que conocen aquí en medio de nosotros. Su automóvil, acostumbrado a utilizar siempre una gasolina barata, hasta ese tiempo funcionaba muy bien. Después de haber salido de la gasolinera y de haber intentado prender su coche comenzó a tener ataques de epilepsia. En este sentido, más bien ilustrado, que en otras maneras el carro comenzó a moverse y a no querer prender. Intentándolo varias veces, llegó por fin a prender el coche y cada vez que él andaba por las calles, se paraba en una intersección o pasaba por una avenida que era un poco de bajada, el coche comenzaba a sufrir y a querer apagarse. Él no comprendía lo que le pasaba a su coche. Él decía, pero es el mismo combustible, solamente que es una marca diferente. En ese momento fue que él comenzó a reflexionar y a darse cuenta que él había utilizado una gasolina que por costumbre no había nunca utilizado. Robert al mismo tiempo reflexionó sobre su famosa lista que él tenía, que él quería hacer al respecto de las necesidades o cómo saber vivir en medio de la sociedad. Y fue en ese momento que le apareció esta idea y que dijo que para saber cómo vivir basta con aplicar lo que ya sabemos que funciona, refiriéndose al cambio que había sucedido de gasolina con su coche. La respuesta entonces de Robert es la siguiente, dice, comprendí entonces que ya sabía la mayor de las cosas que necesitaba saber para vivir una vida significativa. Y lo sabía desde hace mucho tiempo, dice Robert Fulghum.
Tal vez, hermanos, para nosotros o para algunos de ustedes se harán la pregunta, ¿qué nos quiere decir el hermano con esta ilustración? ¿Por qué utiliza esta ilustración? Primero, nosotros somos, hermanos, como el coche de Robert, acostumbrados a utilizar la misma gasolina barata. Y para nosotros nos parece bien según nuestro concepto. Pero a la verdad es otra cosa a la que nosotros vamos a ver, y es que cuando vemos ese cambio de Cristo en nuestras vidas, o más bien cuando somos tocados por el Evangelio y Cristo viene a nosotros y somos regenerados, salimos de las tinieblas a la luz, es como un pequeño destello de la luz que viene a alumbrar nuestras vidas muertas espirituales. En otras palabras, esa palabra viene a ser esa nueva gasolina totalmente diferente que nunca estábamos acostumbrados a utilizar. Pero hay algo aún más, hermanos. Hay algo más que no podemos quedarnos con la idea de Robert. El concepto de Robert es un concepto del mundo, que para saber vivir basta con aplicar lo que ya sabemos. Eso es lo que el mundo enseña y eso es lo que muchos de nosotros creemos. No, hermanos, no basta con aplicar lo que ya sabemos. Es necesario conocer a nuestro Dios y Padre Celestial en profundidad. Es necesario que lo veamos a Él en verdad, como Él es el único y verdadero Dios santo y perfecto. Lo que quiero transmitir con esta ilustración, hermanos, es de que el concepto del mundo es el siguiente, como dije, es el mismo concepto que tiene Robert, que para saber vivir basta con la información o con lo que ya sé. Avancemos con esto, es suficiente. Pero dentro de la vida cristiana o nosotros como cristianos, ese concepto no es adaptable a nuestras vidas. Nosotros no nos podemos limitar o quedar con el pequeño concepto que tenemos de Dios. No nos podemos quedar con el poco conocimiento que nos ha sido revelado cuando el arrepentimiento y la fe tocaron la puerta de nuestros corazones. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una transformación. Tiene que producirse algo, tiene que haber esas crisis de epilepsia como lo tuvo el carro de Robert. Tiene que suceder algo en nuestras vidas. Por eso que digo que es necesario conocer a nuestro Dios y Padre en profundidad. Es necesario que lo veamos tal como Él es en verdad. Al único verdadero Dios santo y perfecto. Esta frase que quiero compartirles a continuación, quisiera que la puedan guardar en mente porque la estaré repitiendo muy a menudo en el sermón. No es conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios y reflejarlo en nuestras vidas. ¿Escucharon eso? No se trata de conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios y reflejarlo en nuestras vidas. Amén. Esa es una frase importante que quisiera que puedan ustedes guardar en mente mientras exponemos la palabra del Señor. Así que sigamos con el título del sermón que le puse: todo lo que necesitas saber. Todo lo que necesitas saber es el título de este sermón. Y el primer punto nos lleva a poder analizar las características de una verdadera conversión. Las características de una verdadera conversión. En el verso 15 al verso 16 es lo que vamos a introducir en nuestro primer punto. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor
por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Podríamos tal vez al leer este pasaje pasar por alto rápidamente lo que está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Éfeso. Pero es importante que nos paremos unos segundos y analicemos lo que el texto nos dice. Y para eso debemos regresar un poquito de lo que ya hemos visto la semana pasada en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído, dice que la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos dice el verso 3. El apóstol Pablo inicia entonces hablando de los efesios en el versículo 13, escuchando hablar que ellos han escuchado, la palabra de verdad y el evangelio de salvación. Y dice que, y habiendo creído en él, en otras palabras, habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Esto nos ayuda a situarnos antes de entrar en el corazón del sermón, en dónde estamos aquí, en qué línea tenemos que tomar. Pablo habla de ellos o habla de la iglesia de Éfeso con orgullo. Habla de la iglesia de Éfeso de una manera distinta como no habla de otras iglesias. En este caso, él dice en el texto que acabamos de leer que por esta razón que he oído de vuestra fe y he oído de vuestro amor, no ceso de orar por ustedes. Pablo habla de una manera orgullosa porque ha escuchado hablar de la fe de la iglesia de Éfeso. Porque ha escuchado hablar del amor que había en esa iglesia para con los santos, para con el pueblo de Dios. Al introducir el versículo 13 dentro de este primer punto, hermanos, nos ayuda a ver claramente que la iglesia de Éfeso se comportaba de una manera muy diferente. Eran verdaderos cristianos, verdaderos creyentes que fomentaban su fe y su amor. Con esta simple base que tenemos aquí, vemos que la iglesia de Éfeso era conocida por la fe que tenían en Cristo Jesús y por el amor que los demostraban de una manera práctica. Estas son, hermanos, características verdaderas de una verdadera conversión. Obviamente que hay muchas más. Obviamente que podemos hacer una lista de esas características de una verdadera conversión, pero dos importantes y claramente expuestas aquí en el texto es de que la gente veía su fe y su amor por el prójimo, era visible y palpable. Podemos entonces hablar de un cambio de vida, podemos hablar de un abandono de la vieja manera de vivir que tenía la iglesia de Éfeso. Claro que sí, como decía anteriormente, hay varias características más de una verdadera conversión, pero el texto aquí nos dice de que eran conocidos por su fe y por su amor. Dos cosas muy importantes. La pregunta es, ¿por qué son muy importantes? Primeramente, conocemos la palabra del Señor y ella nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que sin fe nadie verá al Señor. La importancia de que la fe que Él pone en nosotros, en nuestro nuevo nacimiento, como lo hemos visto en las predicaciones anteriores, hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido regenerados. Y al haber sido regenerados viene el arrepentimiento y la fe en nuestro corazón para poder creer en ese Cristo que murió, pero que resucitó de entre los muertos. El primer requisito entonces es tener fe. No fe como el mundo la ve.
Yo tengo fe que el próximo año iré de vacaciones a Perú y a Colombia. Eso no es tener fe. Eso es programar tus próximas vacaciones. Yo tengo fe que todo me saldrá bien y que en mi negocio voy a prosperar. Eso es organizar tu trabajo, tu tiempo y las mejores cosas que tú puedes hacer. Pero la fe de la que estamos hablando aquí es una fe ciega. Es una fe que no podemos tocarla ni verla. Y esa fe proviene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios. Y cuando creemos en ese Cristo que murió y que resucitó, estamos creyendo ciegamente que su obra perfecta se llevó a cabo en la cruz, que nos alcanzó a nosotros y que por medio de él ahora nosotros somos salvos y justificados. El segundo punto que vemos aquí en este pasaje es el amor verdadero. Como dice el texto, que el amor por los santos. El amor se demuestra, hermanos, de una manera palpable, en materia. No solamente con lindos discursos, sino también de una manera viva y real. Conocemos muchos este pasaje donde dice que el amor de Dios, hermanos, si no amamos a nuestro hermano, no podemos amar a Dios. Si yo digo que yo no amo a mi hermano o que no amo a mi hermano pudiéndolo ver, pudiéndolo tocar, ¿cómo puedo yo decir amar a Dios que no puedo ver? Es un texto conocido, es un texto que nos habla de que si nosotros que profesamos decir tener amor para nuestro prójimo, pero no lo hacemos de verdad, no hay esa intencionalidad en nosotros, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al cual no vemos y al cual no podemos tocar? Es una gran pregunta. Es por eso que vemos claramente en estos pasajes, estos dos puntos, donde vemos que es características de un cambio, de una transformación de vida en la vida de la iglesia de Éfeso. Esto nos ayuda a entender quiénes son y a nosotros también a identificarnos en estos pasajes, o más bien a aplicarlo a nuestras vidas. Y aquí tengo una primera pregunta. ¿Estás seguro que eres cristiano? Si respondes sí a esta pregunta, deberíamos haber las mismas pruebas que los de Efesios. Nuestra fe y nuestro amor debería ser visible y palpable. Si eres cristiano, la gente que te rodea ha visto tu fe, ha visto tu amor para con los santos, para con la iglesia, para con Dios. Si decimos que somos cristianos y que somos la luz del mundo, entonces, ¿por qué tu mundo no ve tu luz? Si decimos nuevamente, si somos cristianos y que somos la luz del mundo, ¿por qué tu mundo no ve tu luz? La luz, hermanos, fue hecha no para estar puesta debajo de una mesa. La luz fue hecha para ser puesta en alto y para iluminar lo máximo que pueda. Muchos de nosotros en nuestros países hemos vivido lo que se llama un apagón. Se corta la luz. Por lo menos yo de niño me recuerdo muchas veces esos momentos. De un momento a otro, ¡pum!, no hay más luz en todo el barrio. La gente corría a buscar una vela, a buscar una lámpara, a ponerle un poquito de querosene para que puedan prender y tener un poco de luz. ¿Recuerdan eso? ¿Qué hacían con eso? ¿Lo ponían debajo de la mesa? ¿Lo ponían debajo de una silla? ¿Lo ponían debajo de un mueble? ¿Dónde ponían
esas velas, esas lámparas? Más alto para que te... Lo más alto. En el lugar más alto para que pueda haber lo máximo de luz y para que todo el mundo pueda ver. De eso se trata. Si decimos ser cristianos y si decimos que conocemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos confronta y nos dice que somos la luz del mundo, ¿por qué tu mundo no ve tu luz? ¿Por qué los que están en tu alrededor, en tu entorno, no ven a Cristo, no ven tu fe y no ven tu amor por la iglesia y por los santos? Es la pregunta que nos podemos hacer. Juan, en el capítulo 13, en el verso 34 y 35, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois, ¿qué? Mis discípulos. Y si os tenéis amor los unos a los otros. El texto es enfático. El texto nos dice que si somos sus discípulos, si realmente somos de Él, entonces nos amaremos los unos a los otros. Habrá amor genuino entre nosotros. Obviamente también nuestra fe es vista. Muéstrame tu fe sin tus obras. O muéstrame tus obras sin tu fe. Es un texto muy conocido. Si decimos tener fe en Cristo Jesús, deben haber obras en nosotros. Obras de un cambio, de una transformación de vida. Si decimos que creemos en ese Cristo resucitado, entonces nuestra fe debe crecer. No solamente nuestra fe nos sirvió en el momento para ser regenerados y salir del estado de muertos espirituales a poder ahora ver un destello de la gloria de Dios. No solamente sirve para que salgas de la muerte espiritual a la vida con Cristo. La fe sirve para que podamos añadirla a ella virtudes. Como dice Pedro, que a nuestra fe podamos añadir diferentes tipos de virtudes. Y esas virtudes se ven en una transformación de vida en cada uno de nosotros. Nuestro entorno debe, hermanos, conocernos. No, hermanos, porque somos habladores. Nuestro entorno no debe conocernos porque solamente somos unas hormigas trabajadoras, porque somos mentirosos. No continúo la lista porque ustedes la conocen. Nuestro entorno debe conocernos porque nuestra fe realmente está acompañada de una transformación de vida, de frutos dignos de arrepentimiento y de un amor genuino los unos para con los otros. Nuestro entorno debe mostrarse o debe, saber de que nosotros somos verdaderos cristianos. El mundo debe conocer al único y verdadero Dios por medio de nuestra fe, de nuestro amor que brota de nosotros. Debemos continuamente predicarnos el Evangelio. Y cuando digo predicarnos, nos hablo de una manera personal, recordando que la verdadera transformación de vida viene por medio de la fe y del amor y muchas otras características, pero aquí hacen énfasis en dos y mucho más. Pero lo que quiero decir es, hermanos, de que una transformación de vida se muestra a su pueblo o a su entorno con un cambio total en nosotros. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es el punto un poco más largo en el cual me voy a concentrar a partir del verso 17.
Verso 17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tal vez nosotros, en la época en la que vivimos, hermanos, al escuchar este texto y al escuchar la vida de la iglesia de Éfeso, pudiéramos decir, hermano, pero esta es una buena iglesia. Es una iglesia sana, es una iglesia bíblica. Es una iglesia que es conocida por su fe, que es conocida por su amor, que es demostrado y que es palpable. Y podríamos nosotros quedar completamente satisfechos con esa idea. Podríamos quedar tal vez muy contentos y decir, pues ¿qué más? Esta es una iglesia que profesa una fe, esta es una iglesia que demuestra amor. Está muy bien. Dejémoslo aquí, cerremos la puerta, ya no hay más. Pero el texto nos dice que Pablo ruega, dice, para que ellos tengan un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Como dije al instante al comenzar, nos podemos quedar con esta idea de que fuimos alcanzados, regenerados y ya estamos en la iglesia y ha habido una pequeña transformación en nosotros. Y decir, con esto basta. No necesito ir más allá. No necesito avanzar más. Pero aquí el texto es enfático y nos dice que Él ruega para que Dios mismo, Dios el Padre, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación y de un mejor conocimiento de Él. ¡Wow! Esto significa, hermanos, de que no es suficiente con el poco conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Esto es claramente un llamado a que nosotros podamos decir, es verdad, ¿qué conozco yo de Él? ¿Cuántos versículos o textos de la Biblia conozco? Me conozco Juan 3:16, me conozco el Salmo 1, me conozco el Salmo 23 y lo tengo abierto en el Salmo 23 al lado de mi cama, allí a mi costado, por si acaso pasa algo en la noche. ¿Eso es tu concepto? ¿Ese es el conocimiento que tenemos de ese Dios santo, perfecto, que todo lo sabe? ¿Ese es el conocimiento que nosotros consideramos suficiente para seguir avanzando en la vida cristiana? Si nosotros consideramos esto suficiente, hermanos, quiero darles una mala noticia. Estamos equivocados. Y digo al plural, estamos equivocados. Porque si tú crees que simplemente con lo poquito que conoces al respecto de ese Dios 3 veces santo es suficiente, déjame decirte, mi hermano que estás aquí presente, estás muy, pero muy equivocado. Es como si nosotros nunca hubiésemos visto la magnitud y la grandeza del mar. Y nosotros contentos con el río pequeñito que siempre, toda la vida hemos ido a ese río. Y nos parece extraordinario y nos parece maravilloso aquel río. Pero llega un momento en tu vida y donde te llevan al ver el mar. Y tú ves
azul, azul y azul a continuación y no ves el fin. Y tú no dices, pero ¿y dónde está la tierra del otro lado? Muchos de ustedes han subido a un avión. Muchos de ustedes han visto mirar hacia arriba y ven azul. Y cuando miran hacia abajo ven azul. Y dicen, pero ¿y esto? ¿Dónde está la tierra aquí? La inmensidad y las profundidades del mar, la inmensidad de los cielos tan grandes que son. Pues es insignificante el ejemplo que estoy dando a comparación de la grandeza y del poder y de la gloria y de la exaltación de lo que es nuestro Dios. Dios es mucho más grande que todo lo que nosotros podemos imaginarnos y pensar, hermanos. Dios es mucho más grande que todo lo que nosotros hayamos podido ver o experimentar en nuestras vidas. Juan en el capítulo 17, en el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien nos ha enviado. ¿Cuál es entonces la vida eterna o cuál es el propósito? Que conozcamos al Padre, que conozcamos al único y verdadero Dios. Ese es el propósito. La pregunta es, hermanos, ¿cómo conocemos nosotros a nuestro Dios? Lo conocemos de una manera muy superficial. Lo conocemos, hermanos, muy poco. Tristemente, muy poco. Si tuviera que dar un ejemplo, hermanos, es como una persona ciega que nunca ha visto la luz del día. Toda su vida ha sido oscuridad y tinieblas. Y gracias a la ciencia, tiene la oportunidad de recuperar la vista. Llega aquel día glorioso para este hombre donde va a ser operado y va a tener un buen resultado. Su vista volvió. Aquí viene una pregunta. ¿Esta persona puede ver la luz en su totalidad? Después de haber vivido toda su vida en tinieblas y en oscuridad. No. Ella necesita acostumbrar sus ojos de una manera progresiva a la luz. Necesita que el médico le ponga ciertas gafas o lentes para que pueda ir viendo la luz cada día más y va a ir creciendo para que sus ojos se vayan acostumbrando a la luz y al resplandor del sol. Hermanos, eso es igual para nosotros. Nosotros que vivimos toda nuestra vida apartados de Dios. Todos nosotros que vivimos lejos de Él, destituidos de su presencia, de su gloria, muerto en nuestros delitos y pecados. Y viene un pequeño destello de la gloria de Dios a traer arrepentimiento y fe a nuestras vidas. Y nosotros nos quedamos con ese pequeño destello. Por eso el ejemplo de una persona que ha perdido la vista o que nació ciega. Necesita de una manera progresiva ver la luz. De igual manera, nosotros necesitamos ir acercándonos cada día más al Padre para nosotros ver el resplandor de su gloria, el resplandor de su santidad y de su poder para con nosotros. Me encantan las palabras de Job. Job dijo, antes, Señor, de oídas te conocía. Antes había escuchado hablar de ti, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. La prueba por la cual pasó Job llevó a que él se acercara más a Dios. Y Dios se acercó también más a él y su vida dejó de ser
la que era antes, una vida completamente cambiada y transformada. La idea que quiero transmitir, mis hermanos, es que cuando hemos visto la luz, no podemos quedarnos nuevamente con ese pequeño destello. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir ante la presencia de Dios, tenemos que venir y adquirir más conocimiento y sabiduría de ese Dios santo y perfecto. R.C. Sproul dice de esta manera: todo cristiano debe ser un apologista. En otras palabras, todo cristiano debe ser un defensor de su fe o de la fe cristiana. Aquí surge una pregunta: ¿cómo podemos nosotros transformarnos en apologistas o defensores de la fe si no conocemos a ese Dios? Si no nos acercamos a esa luz. Si no venimos a Él a adquirir más conocimiento, más sabiduría, a conocer quién es Dios en verdad. Y como dije al inicio de este sermón, no se trata, hermanos, de conocer acerca de Dios. Se trata de conocer a Dios y reflejarlo en nuestras vidas. De eso se trata. No estoy conociendo al respecto de algo, estoy buscando conocer quién es ese Dios que me ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Es de eso de que se trata. Es el llamado a la exhortación y a despertar nuestros corazones y a despertarse ustedes, algunos que están durmiendo, pero de eso se trata. Se trata que podamos despertar y decir: es verdad, Señor, yo quiero o debo conocerte más. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo podemos adquirir más sabiduría y conocimiento? Es una buena pregunta. El mismo texto nos da la respuesta. En el verso 18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí está la respuesta. ¿Cómo adquirir más conocimiento, más sabiduría? Cuando nuestros corazones son iluminados. Cuando nosotros rogamos a Dios para que Él ponga el querer como el hacer y podamos nosotros venir ante Él y no quedarnos con ese pequeño destello de su luz, sino ir acercándonos cada día más para poder verlo a Él tal como Él es. De eso se trata. Se trata de que nuestros corazones necesitan ser iluminados por la presencia de Dios, por su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, dice, la esperanza de su llamamiento. Y esa esperanza es la que Cristo dejó cuando Él subió y dijo: voy y prepararé morada para cada uno de ustedes. Cristo no solamente subió al trono de Dios, sentarse a la diestra de Dios Padre y nos mira desde allá arriba como hormigas cuando nosotros las miramos pasar en el parque al lado de nosotros. No. Él nos prometió preparar morada para cada uno de nosotros. Él prometió que Él regresará por su pueblo. Él prometió que Él iba a venir y aquellos que murieron en Cristo resucitarán con Él y reinaremos con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Primeramente, la palabra importante aquí es herencia. Herencia es a aquellos
que son hijos. Herencia se le da a aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido escogidos, aquellos que han sido predestinados, aquellos que han sido santificados. Esa herencia corresponde a los hijos. Y esas riquezas de su gloria están aquí. ¿Quieres saber cuáles son las riquezas de la gloria de Dios? Lee la Biblia en voz alta, dice John Piper. Si quieres escuchar la voz de Dios, si quieres escuchar las riquezas de la gloria de Dios, lee la Biblia en voz alta. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis. Para ser entonces heredero y recibir las riquezas de la gloria de Dios, tienes que ser hijo. Si tú, amigo que estás aquí o amiga que estás aquí, o tal vez una persona que nos está viendo por medio de las redes, escucha esto. Solo heredarán el reino de los cielos aquellos que son hijos, aquellos que de verdad han venido en arrepentimiento y fe y ahora están buscando a conocer más en profundidad a ese Dios 3 veces santo y perfecto. Si tú sigues tu vida, si tú sigues tu manera de vivir, si tú sigues tu rumbo tal como lo estás siguiendo, bien lo puedes hacer. Pero no te sorprendas cuando nos presentemos delante del Dios Altísimo y Él diga, todos los de aquí al infierno y a la condenación eterna, no os conozco. Allí entonces diremos, pero yo fui a la iglesia, pero yo estuve cantando, pero yo iba a la confraternidad y a veces hacía hasta arroz con pollo para traer a la iglesia. Y el Señor te va a decir, nunca fuiste mi hijo. Hay una gran diferencia que el mundo tiene una confusión entre creación y ser hijos de Cristo. Perdón, ser hijos por medio de Cristo. Todos somos creación de Dios, pero somos hijos aquellos que hemos entendido que somos pecadores y que por medio de la obra perfecta de Cristo Jesús, nosotros entonces ahora podemos ser hijos hacia el Padre y poder beneficiarnos de todas las riquezas de la gloria de Él y de la herencia gloriosa que tenemos, que Él prometió que regresará por nosotros. Entonces, hermanos, reflexionemos. Y amigo que nos escuchas, reflexiona. Hay una gran diferencia entre ser criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Roguemos pues para que Él ponga en nosotros ese deseo de buscarlo. Roguemos a Dios para que Él ponga el querer como el hacer en nuestros corazones, para que busquemos a ese Dios que refleje su luz y ilumine nuestros corazones, para adquirir sabiduría y conocimiento. Roguemos a Dios que despierte nuestros corazones fríos, nuestros corazones secos, nuestros corazones que necesitan ser alimentados y ser recibidos de esa agua que viene de Dios, para que nosotros podamos decir, Señor, es verdad. Apenas tenía un pequeño conocimiento de ti. Ahora me doy cuenta que quiero conocerte más, que tengo hambre por ti, que quiero realmente descubrir qué es lo que tú tienes para conmigo en tu palabra. Cuando Moisés bajó del monte, la Biblia nos cuenta que su rostro resplandecía. Y Moisés estuvo apenas un tiempo en la presencia de Dios. No vio su cara, solo sus espaldas, nos dice el texto. Y la gloria de Dios manifestada en el monte
hizo que el rostro de Moisés se llenara de la luz y de la gloria de Dios. Cuando Moisés bajó, el pueblo decía: Moisés, cúbrete el rostro, cúbretelo, no podemos verte a la cara. La gloria de Dios se refleja sobre ti. Mi pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido tal vez puestos de lado, confrontados con nuestro evangelio, confrontados con nuestro Cristo y decir: mira, todo el tiempo hablas de Cristo, todo el tiempo estás cantando, todo el tiempo estás predicando, todo el tiempo solamente la palabra de Dios y el evangelio está en tu boca? ¿Cuántos de nosotros? Creo que muy pocos de nosotros hemos experimentado aquella situación donde nuestro corazón brota porque a cada momento queremos hablar de Él, queremos estar compartiendo de Él, queremos escuchar sus canciones, queremos leer su palabra, tenemos hambre y sed por Él. Y viene otro y te dice: todo el tiempo estás haciendo eso, todo el tiempo pones tus canciones y tus prédicas, todo el tiempo estás hablando de tu Cristo. Hermanos, tiene que ser así. Todo el tiempo nuestra boca tiene que estar llena de alabanza hacia nuestro Dios. Que en cada momento podamos nosotros reflejar a Cristo. No importa que el mundo nos rechace, no importa que el mundo nos diga: todo el tiempo hablas de tu Cristo y de tu iglesia. Así como Moisés tuvo que taparse el rostro porque la gloria de Dios resplandecía en él. Que la palabra de Dios salga de nuestra boca. Que cuando hablemos de Él salga con autoridad, con denuedo. Que cuando hablemos de Él, nuestra palabra, nuestras bocas estén llenas de Él, de tal manera que la gente sea confrontada y tocada por su palabra. Así como dice Jeremías en el capítulo 9, en el verso 23. Jeremías 9, verso 23 dice: así dice el Señor: no se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. El verso 24 dice: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Si de algo debemos nosotros gloriarnos, es de que nosotros entendemos y conocemos a ese Dios santo y glorioso y perfecto. El mundo se gloría de su conocimiento, de su sabiduría. El mundo se gloría de su poder. El mundo se gloría de sus riquezas. Aquí Él nos dice, si de algo debemos nosotros sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra, es de que nosotros entendemos la palabra de verdad, es de que nosotros conocemos realmente a ese Dios vivo y verdadero. De eso debemos sentirnos orgullosos. Pero la pregunta es, ¿cuánto lo conoces? ¿Cuánto sabes de Él? ¿Cuánto has buscado adquirir más sabiduría y conocimiento de ese Dios perfecto? Jeremías nos exhorta y nos dice que lo más importante es entender y conocer a Dios. ¡Wow! ¿Saben, hermanos? Cuando Dios despierta nuestros corazones y son iluminados por su sabiduría y su conocimiento, se produce en nosotros un efecto al cual ninguno de nosotros estamos esperados. Me explico. Es como estar en una completa oscuridad, nuevamente.
y sentir que estamos sucios en nosotros mismos. Pero no realizamos hasta qué punto de gravedad estamos realmente sucios y embarrados. Y cuando somos iluminados por Dios, es como salir de las tinieblas y estar frente al mar de su sabiduría y de su conocimiento. Es estar frente al amanecer del resplandor de la gloria de Dios y ver allí nuestras propias tinieblas y ver allí frente a ese sol que se levanta como un nuevo amanecer y ver a qué punto nosotros estamos sucios y embarrados en nuestros pecados. Ese es el efecto que trae cuando nosotros buscamos acercarnos al resplandor de Dios. Debemos tener un conocimiento tan grande y tan profundo de nuestro Dios que llegue hasta un punto que Él nos gobierne por completo. Cuando nosotros tenemos un conocimiento grande y profundo de nuestro Dios, entonces Él nos gobierna por completo. Su iluminación no solo trae sabiduría y conocimiento del único Dios verdadero, sino que también trae una clara idea de nuestro estado de pecado, de nuestro estado de inmundicia. En otras palabras, hermanos, cuando su iluminación viene hacia nosotros, nos vemos tal como somos en realidad. Nos vemos tal como somos en realidad. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La supereminente grandeza de su poder es mi tercer punto. Verso 20 en adelante nos dice: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Wow. Realmente, hermanos, esta porción podríamos sacar muchos sermones de cada uno de los versículos que hemos compartido. Pero estamos tratando de pasar rápidamente sobre las cosas más importantes. El versículo 19 del texto, para introducir aquí mi tercer punto, nos dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El verso 19 nos habla de la grandeza de su poder. Dice: para aquellos que creemos, y opera, dice, del poder de su fuerza. El texto que estamos aquí leyendo, hermanos, nos habla de que Dios Padre y que su inmenso poder, Él lo ha puesto al favor de aquellos que creemos en Él. Dios Padre ha puesto a favor de aquellos que creen en Cristo y que creen en Él su inmenso poder.
No sé si realizan lo que acabo de decir. No estamos hablando de un empresario, no estamos hablando de un presidente, no estamos hablando de la comunidad europea que te delega todo poder y autoridad para hacer lo que tú quieras. No estamos hablando de un empresario que te diga, este famoso empresario, se me va el nombre, de Tesla, Musk, si es el apellido, Elon Musk, que te diga, mira, te doy carta blanca, haz todo lo que tú quieras. No estamos hablando de un presidente que te delega toda autoridad para hacer lo que tú quieras y que te da todo poder sobre una nación. Estamos hablando de ese Dios santo, 3 veces santo, creador de todo lo que existe, de todos los universos. Y ese Dios todopoderoso dice que Él pone a favor de nosotros todo su poder. Eso debe a nosotros, hermanos, sacudirnos de nuestros asientos y decir, nuestro Dios todopoderoso ha puesto a favor de su iglesia todo su poder. Sí, mi hermano, todo su poder. Y su poder no tiene límite. Su poder no tiene fin. Su poder sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Su poder sobrepasa todas las montañas y todos los universos unidos. Hermanos, estamos hablando de un Dios tan grande que deberíamos nosotros temblar frente a esta idea de decir, wow, el Dios que ha creado absolutamente todo pone a mi disposición todo su poder. No malinterpretemos este texto como muchos lo tienen por malinterpretado. Aquí no estamos diciendo que Dios pone todo su poder para que tú hagas lo que tú quieras o para que tú declares y proclames todas las riquezas y sanidad y muchas cosas más. No. Cuando el texto está hablando que Él ha puesto todo su poder a disposición de su iglesia, está hablando de que Él ha puesto todo su poder para que nuestras vidas sean transformadas y santificadas y nos seamos cada día más como Cristo. De eso está hablando el texto. No está hablando de que todo el poder de Dios y toda su gloria ahora yo la puedo utilizar para ser el hombre más rico, el cristiano más rico del mundo. Y a partir de ahora yo voy a andar en jet privado. No. El texto es enfático. Él ha puesto a disposición de su iglesia todo su poder para que nosotros podamos refugiarnos en Él en todos los momentos de nuestras debilidades, en todos los momentos de tinieblas y de angustias, en todos los momentos donde nosotros vamos a caer, decir, me refugio en tu poder, me refugio en ti. Tú me das las fuerzas para vencer, tú me das las fuerzas para decirle no al pecado. Primera de Crónicas, en el capítulo 29, el verso 12, pero la parte final del verso 12 dice, y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y dice, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿Escucharon eso? Y en tu mano está el poder y la fortaleza. ¿En la mano de quién? En la mano de nuestro Dios. Y dice, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¿Y quiénes son esos todos? Tú y yo. La iglesia de Cristo. Él nos ha dado su poder para que nosotros seamos fortalecidos en nuestras vidas débiles. Nuestras fuerzas no son suficientes. Las fuerzas de Él son inagotables. Las fuerzas de Él son inagotables. En Él podemos todos venir y decir, Señor, renueva mis fuerzas. Filipenses capítulo 2, verso 8 en adelante dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo,
obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue humillado. Jesús bajó de su trono de gloria y murió en una cruz. Pero Dios, nos dice el texto, lo exaltó a lo sumo y le entregó todo poder, como hemos leído aquí en Efesios. Todo poder está bajo Cristo. Todo lo que ha sido creado y todo lo que es invisible y visible, todo lo que existe, en otras palabras, está bajo el poderío de Cristo. Fíjense, hermanos, que Pablo no ora para que los creyentes reciban poder. Pablo ora para que los creyentes sean conscientes del poder que obra en ellos. Y que ese poder obra en nosotros por medio del Espíritu Santo para transformación de nuestras vidas. En otras palabras, hermanos, Pablo está dando un ejemplo de que el poder que nosotros está a nuestro favor para transformar nuestras vidas es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Entienden eso? Esto es clave, hermano, lo que acabo de decir. El poder al cual nosotros como iglesia tenemos a disposición, ese poder del Padre, es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¡Wow! Pablo no ora para que nosotros tengamos poder. Pablo está orando para que nosotros seamos conscientes de cuál es la magnitud, la grandeza del poder que tenemos por medio del Espíritu Santo y de la obra perfecta de Cristo. Es por eso que él cita el ejemplo de Cristo resucitado, que es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, como dice el texto. No se preocupen que ya voy a terminar para que no se duerman. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 18 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Claramente, hermanos, este texto nos lleva a entender que todo lo que existe y fue creado fue hecho por Cristo Jesús, visible o invisible. Todo lo que nosotros podamos pensar que somos partícipes, que la evolución, que la ciencia, que el hombre, que las organizaciones, todo fue creado por Él y para Él, y todo está sometido bajo Él, sean dominios, sean principados, sean potestades, sean gobiernos, sea lo que se levante contra la iglesia, todo está sometido bajo los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la cabeza de todo lo que existe aquí en la tierra. En conclusión,
quiero terminar con este texto de Daniel para poder dar final a este sermón. Daniel en el capítulo 5, en el verso 14, y quiero que por favor abran todas sus Biblias. Daniel, capítulo 5, verso 14. Daniel 5, verso 14. ¿Lo tienen? ¿Digan amén? ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice: yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo de Daniel! Aquí los hombres reconocen en Daniel que el Espíritu de los dioses santos están en él. Y que en ti, dice, hay luz, Daniel. Hay entendimiento y hay mayor sabiduría. ¡Wow! ¿Por qué quiero terminar con este pasaje? Porque quiero ser enfáticos, hermanos, sobre el corazón de este sermón. Debemos tener más conocimiento y sabiduría de nuestro Dios. Conocerlo más. Que el mundo pueda decir, o que nuestro mundo, nuestro entorno puedan decir, como dice Daniel: sabemos que eres cristiano. Sabemos que vas a la iglesia. Sabemos que conoces de la Biblia. Hallamos luz en ti cuando predicas la palabra. Hallamos luz cuando nos anuncias el Evangelio. Hay entendimiento en ti del único Dios verdadero. Hay mayor sabiduría en tus consejos. Eso es lo que quiero que ustedes se queden en su mente y en su corazón. Tiene que haber eso en nosotros. Amén. Señor, te ruego, Padre amado, que tú nos bendigas, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tú nos fortalezcas, oh Padre, que podamos, Señor, llegar a ese entendimiento de quién eres tú realmente a través de la iluminación, Señor, de tu palabra. Oh Dios, ilumina nuestros corazones. Oh Dios, santifica a tu iglesia, Padre. Oh Dios, edifica tu iglesia, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a entender cada día más lo que tú tienes para con nosotros. Señor, te pido, oh Dios, que tú hables a nuestras vidas en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.